Gracias por unirse a esta segunda entrega informativa de Ecuador en Contacto. Qué gusto es tener su sintonía a esta hora del día. Hoy es lunes 2 de diciembre, tenemos importantes noticias que ampliarles. El país tendrá el primer debate vicepresidencial y se tiene previsto se realice el domingo 12 de enero. Académicos, expertos y los candidatos vicepresidenciales, en su mayoría mujeres, se mantienen expectantes sobre el proceso. Piden garantías para su realización. Ya les contamos cómo avanza este tema. Ahora vamos a conocer los principales titulares. Gobierno insiste en la ley antipillos y regresó el proyecto a la Asamblea. Capturan a alias Chema y alias Terremoto, presuntos autores de la muerte de 2 policías. Vicepresidenciable resalta la importancia de incorporar el principio de acción afirmativa durante el debate vicepresidencial de 2025. Quédense junto a nosotros que ya les ampliamos las noticias. Iniciamos con el desarrollo de la información, amigos y amigas, y la Asamblea Nacional negó y archivó el proyecto de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, como la llama el gobierno Ley Antipillos, presentado por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno informó que el sábado 30 de noviembre se devolvieron las resoluciones sobre esta normativa a la legislatura. Rolando Goyes nos cuenta un poco más acerca de esta noticia. Corape informa. Y el país se integra. El pasado 30 de noviembre, el presidente Daniel Noboa envió un oficio a la Asamblea Nacional para devolverles la resolución en la que los legisladores archivaron su proyecto conocido como Ley Antipillos. En el documento firmado por el primer mandatario, se solicita a la Asamblea que cumpla con el artículo 62 de la función legislativa, que establece que los proyectos de ley urgentes pueden ser archivados en el segundo debate plenario de la iniciativa. Normativa que, a decir de la legisladora Mariana Yumbay, busca crear más impuestos al pueblo ecuatoriano, por lo cual fue archivado y negado. No hay vuelta atrás. Esa iniciativa de ley de urgencia económica que pretendía una vez más meter las manos en el bolsillo de los ecuatorianos porque se estaba imponiendo un impuesto para los que adquieren un vehículo, ¿no es cierto?, para todos aquellos que compran vehículos usados. El legislador Jorge Peñafiel sostiene que estamos ante una posible ruptura de la Constitución si el legislativo quiere continuar con un trámite que ya fue archivado. Esa ley tenía que ser negada de plano, eso sucedió. Evidentemente lo hicimos en base al artículo 140 de la Constitución, que establece claramente que los trámites para las leyes económicos urgentes será el ordinario. En el comunicado oficial del Palacio de Gobierno se criticó a la vieja política de la Asamblea, que busca frenar su ley antipillos, pero además quiere dejar la puerta abierta para el financiamiento de los grupos narcodelictivos para que sigan ganando poder. Esto fue rechazado por la legisladora Yumbay. Yo no encuentro algún articulado que realmente contribuya al título de esta iniciativa. Ahora, si quiere realmente contribuir, mejorar todo el control de lavado de activos y acabar con este delito desafortunadamente que se comete a diario, hay alternativas. Reforme la ley de lavado de activos que hace poco habíamos aprobado también aquí. El procedimiento realizado por la Asamblea para tramitar el proyecto es considerado por el jefe de Estado como un ataque directo a la seguridad del país, lo cual no cabe, menciona Jorge Peñafiel. Eso sería un precedente gravísimo para la democracia ecuatoriana, para los principios de la Constitución y sobre todo para una independencia de poderes clara. Aquí la independencia de poderes no solamente está en hacer distintas cosas, sino de respetar lo que las funciones del Estado realizan, cada uno en su ámbito de acción. En la plenaria 985 del pasado 27 de noviembre, las bancadas de oposición al gobierno, como son Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Construye, Independientes y Pachacutic, sumaron 84 votos para negar y archivar la propuesta de ley presidencial. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa.
Y el Ecuador se integra. Seguimos con más noticias y contarles que como parte de la elaboración del debate vicepresidencial para los comicios de 2025, el Consejo Nacional Electoral continúa recibiendo las observaciones y aportes desde la academia, quienes brindarán apoyo al comité de debates. Ante esto, la candidata vicepresidencial por el Partido Unidad Popular, Pacha Terán, resaltó que además de abordar temas sociales, políticos, económicos y otros, también se debería incluir el principio de acción afirmativa para establecer igualdad de oportunidades. Nicole Mendoza nos cuenta más a continuación. Corape informa. Y el país integra. El pasado 29 de noviembre, las candidatas a la vicepresidencia del Ecuador anunciaron que la propuesta de elaborar un debate vicepresidencial para las elecciones generales de 2025 será una realidad. Frente a esto, el comité de debates contará con representantes de la academia, quienes aportarán con su conocimiento para la elaboración de los ejes temáticos y posteriormente las preguntas que estarán dirigidas a los vicepresidenciables. Así lo señaló Pacha Terán, candidata por Unidad Popular. Ellos, como la academia ha demostrado tener importantes tesis, antítesis, incluso también para proponer paradigmas, propuestas, investigaciones en muchos campos y, por qué no, en el debate vicepresidencial. Hoy nomás conversaban que esto sea parte de un acuerdo, digamos, de las articulaciones académicas para elaborar propuestas en la academia, desde la economía, desde la agricultura, desde distintos puntos, ¿sí? Y, por qué no, el debate vicepresidencial. Terán aclaró que su presencia durante una reunión interna en el CNE, que convocó a los representantes o delegados de estas instituciones educativas, fue netamente para exhortar al comité de debates que se incluya el principio de acción afirmativa. O yo como candidata solamente estoy, digamos, para observar, no puedo hacer nada más, pero sí estoy planteando que dentro del debate vicepresidencial se acoja al principio de acción afirmativa que da muchas aristas, que se incluyan pueblos excluidos, LGBTI, pueblos del pueblo afroecuatoriano, del sector campesino, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender bien cuál es el tema de la acción afirmativa. Ante los últimos casos de violencia política de género que se han registrado hacia candidatas y funcionarias de Estado, Pacha Terán afirma que la realización de un debate vicepresidencial significaría enfrentar esta problemática. 13 de las 15 candidatas somos mujeres. Entonces, tener un debate a este mismo nivel nos garantiza darle una respuesta concreta a esta violencia política, porque se tiene que demostrar que los binomios no están para jugar, que un día están bien y el otro día están mal. Los binomios están para defender al país y trabajar por el país en base a un marco constitucional. Según el calendario electoral, este primer debate, que reunirá a las candidatas a la vicepresidencia, se realizará el 12 de enero de 2025, mientras que el debate presidencial se convocará 7 días después. Reportó Nicole Mendoza, Corape informa. Y el Ecuador se integra. Pasamos de inmediato a otras noticias. Y la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que tramita la reforma parcial a la Constitución sobre el retorno de bases militares extranjeras a nuestro país, recibió la comparecencia de secretarios y ministros de Estado para continuar con el tratamiento del proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa. A continuación, Rolando Goyes nos presenta detalles acerca de este tema que se trata en la Asamblea. Corape informa. Y el país se integra. Ministros de gobierno llegaron este 2 de diciembre a la Asamblea Nacional para defender la propuesta de retorno de bases militares extranjeras al país. Esto en el marco de las comparecencias previstas por la Comisión Ocasional que trata el tema. Entre los convocados por esta mesa legislativa, conformada para construir la reforma constitucional, estaba el propio presidente Daniel Noboa, quien delegó a su secretario jurídico de la presidencia, Stalin Andino. El funcionario reveló que parte de la decisión para proponer la reforma se basa en un informe de las Fuerzas Armadas sobre los peligros que tiene el país frente al avance del crimen organizado. Hemos pasado ya por un control de la Corte Constitucional en el cual la Corte ha hecho el análisis de si hay una restricción de derechos con esta propuesta. Y la Corte ha manifestado que no existe una restricción de derechos y que al ser un cambio que reforma los elementos constitutivos del Estado, como es el territorio, entonces se requiere que sea este trámite mucho más largo, digámoslo así, en el cual viene primero la Asamblea y luego va a la ciudadanía. Lo cual tuvo cuestionamientos de la presidenta de esta comisión, Gisela Garzón, que sostuvo que el retorno de estas bases sería violentar la soberanía del país. Pensar que la soberanía se reduce únicamente a un tema ideológico, político, partidista del momento es no entender el concepto profundo de la soberanía alrededor de las capacidades propias. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, aseguró que la reforma a la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras busca recuperar
recuperar la seguridad de la ciudadanía. Es importante cualquier cooperación, ninguna persona jamás va a sobrar y ninguna ayuda puede ser rechazada. Toda ayuda es bienvenida cuando se trata de combatir al crimen organizado. Criterio que lo compartió la canciller Gabriela Sommerfeld, que aseguró que esto es una propuesta, pero que la última palabra la tendrá el pueblo ecuatoriano. Y nosotros hemos hecho una diferencia entre ejercer la soberanía a través de decisiones libres que respondan a las necesidades e intereses del Ecuador, en este caso, acuerdos de cooperación en materia militar. De acuerdo con el cronograma de la Comisión, el primer informe sobre esta reforma parcial al artículo 5 estaría listo el 23 de diciembre. La Comisión tiene 180 días para tramitar esta propuesta de reforma parcial a la Constitución. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goiz García. Corape informa. Y el Ecuador se integra, y atentos con este detalle, amigos y amigas, porque hoy lunes 2 de diciembre la Policía Nacional informó que alias Chema y alias Terremoto, presuntos integrantes de la organización criminal Los Tiguerones, fueron capturados en Esmeraldas. Su detención se dio gracias a un operativo ejecutado por policía en un inmueble que era utilizado como centro de operaciones de actividades ilícitas. Aquí también se localizó a 4 sujetos más, entre ellos 2 adolescentes pertenecientes a los Tiguerones, quienes al notar la presencia policial procedieron a realizar detonaciones contra los uniformados, quienes repelen el ataque y lograron las detenciones. Policía Nacional ha precisado que los implicados serían los causantes de varias muertes violentas, secuestros, extorsiones, robo, asalto a mano armada a unidades económicas, tenencia y porte de armas de fuego y tráfico de drogas. Durante la intervención se incautó armamento como 2 subametralladoras y 3 pistolas. Pasamos de inmediato a otro tema antes de irnos a una pausa y contarles que hasta la Fiscalía General del Estado acudió David Almeida, sindicalista y ex trabajador de Petroecuador, para continuar con la fase preprocesal de su denuncia en contra de 3 funcionarios del Estado, entre ellos la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, tras recibir una sanción de visto bueno por informar en un medio de comunicación la supuesta privatización del campo petrolero Sacha. Nuestra compañera Nicole Mendoza nos cuenta un poco más. Veamos, Corape informa. Y el país integra. David Almeida, sindicalista de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador y ex trabajador de Petroecuador, acudió junto a su abogado Washington Andrade a la Fiscalía General del Estado para continuar con la fase preprocesal de la denuncia que David presentó por tráfico de influencias y fraude procesal en contra de la ministra Ivonne Núñez, del inspector del trabajo Luis Rengel y del gerente subrogante saliente de Petroecuador Diego Guerrero, quienes aprobaron un visto bueno a David debido a la información que mencionó sobre la supuesta concesión de empresas extranjeras al campo Sacha. Ante esto, David aclaró que esta sanción no corresponde a un tema laboral, sino a una persecución política desde el gobierno. Porque tenemos fuertes sospechas de que este proceso no fue un simple proceso laboral, sino un proceso con orden política superior. Y en función de eso requerimos que la Fiscalía General del Estado sea quien investigue todas las actuaciones que se han dado en medio de esto, ¿no? Este es un proceso, una acusación política, que mi acusador es del gobierno, mi juzgador es del gobierno, por tanto mi acusador se convirtió en mi juzgador, ¿no? En ese sentido me dejaron en indefensión. El representante sindicalista enfatizó que la denuncia por fraude procesal correspondería a varios cambios injustificados que se realizaron durante la denuncia. Se configuraría una concurrencia de delitos. El uno es tráfico de influencias, al existir una posible influencia superior política desde niveles de gobierno sobre funcionarios que deben juzgar con imparcialidad, es decir, donde se ha violado la imparcialidad de mi juzgador. Y el segundo por fraude procesal, porque existen elementos también para presumir que además en el proceso se realizaron varios cambios que no debían haber ocurrido. El abogado de David, Washington Andrade, indicó que una de las irregularidades en este proceso fueron las presuntas llamadas de autoridades en cargos superiores dirigidas al inspector del trabajo, quien aprobó el visto bueno en contra de su cliente. En el expediente del Ministerio de Trabajo de visto bueno, se cambió artificiosamente la foja 88 que contenía la prueba principal de que sostenía esta causal de visto bueno, que hay el reporte también de varias comunicaciones o llamadas que habría recibido el inspector del trabajo de autoridades superiores.
El abogado Andrade señaló que solicitarán a la Fiscalía la comparecencia de otros funcionarios involucrados en el proceso de visto bueno en contra de David Almeida y recalcó que en caso de que se compruebe el cometimiento de estos delitos por parte de los denunciados, la sanción sería de una pena mínima de 5 años en prisión. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra, y con este reporte de nuestra compañera Nicole nos vamos a una pausa, pero al regresar tenemos más información para compartirles, así que no se la pierdan. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Corape, Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape, medios inclusivos y educativos. Corape, medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape, Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Estamos de regreso en esta segunda emisión de Ecuador en Contacto, gracias a quienes nos acompañan diariamente y conocen junto a nosotros las noticias que se suscitan en el país. Nos vamos hasta Cotopaxi y contarles que durante este año el Hospital General de Latacunga ha atendido 192 casos de violencia contra la mujer. Las víctimas con edades entre 3 y 89 años han sufrido principalmente violencia física y sexual. Las autoridades del hospital resaltan la importancia de crear conciencia sobre este grave problema y la necesidad de promover espacios seguros para todas las mujeres. Paulina Balseca nos cuenta más desde Radio Latacunga. De acuerdo a las estadísticas que maneja el Hospital General de Latacunga, este año ha repuntado la violencia contra la mujer. En lo que va del 2024, registran 192 atenciones. La edad promedio es de entre 3 y 89 años. Fernanda Muñoz, médico especialista y encargada del Comité de Atención a Víctimas de Violencia, da a conocer que la violencia se da en todos los ámbitos. Sin embargo, en el entorno familiar es donde sobresale. En el 2024 ha existido un repunte, ya que se registran casi 200 atenciones, mientras que en el 2023 en todo el año se registraron 202. Bueno, durante este año 2024 hemos tenido 192 atenciones. De estas 192 atenciones, 102 han sido en pacientes víctimas de violencia física, 89 en víctimas de violencia sexual y el resto víctimas de violencia psicológica. Las edades en las cuales hemos tenido pacientes lamentablemente oscilan entre los 3 años y los 89 años de edad, sobre todo en las víctimas de violencia física. En muchos casos el agresor conoce siempre a la víctima, por eso es que se encuentran en la mayoría de los casos dentro del entorno familiar.
Entonces, no podemos decir que solo se trata de las parejas, solamente se trata de los padres, los tíos, los abuelos. Es el entorno que conoce a la víctima, ya sea a nivel de la situación laboral, de la situación del estudio o de la vida intrafamiliar. Lamentablemente hemos tenido de toda índole, a nivel de los centros educativos, hemos tenido a nivel de la violencia intrafamiliar, del círculo familiar y obviamente también por la inseguridad. Lamentablemente hemos tenido un poquito de repunte. El año anterior tuvimos cerca de 200 atenciones, 202 en realidad en el 2023. En este momento estamos ya bordeando las 200 y todavía nos falta un mes importante que es el mes de diciembre, donde hay más gente que sale, se expone a la inseguridad, puede ser víctima de violencia, sea física, sexual o psicológica también. Vimos una gran cantidad de pacientes en el mes de julio, más que en el resto de los meses. Tuvimos algunos pacientes que eran adolescentes, entonces en el contexto del tiempo vacacional, tal vez ahí un poquito salían mucho, se exponían a algunos peligros los adolescentes que fueron violentados. Hemos tenido de todo un poco, han habido solamente lesiones físicas que han producido contusiones, pero hemos tenido varias violencias, sobre todo por arma blanca en el caso de las parejas sentimentales que les han agredido ya con intentos de femicidio. Sandra González, gerente del Hospital General de La Tacunga, explica que llevan adelante la campaña Los 16 días de activismos de violencia contra la mujer, arrancando el 25 de noviembre y finaliza el 10 de diciembre con el Día de los Derechos Humanos. A través del proceso de promoción de la salud, el Ministerio de Salud Pública se activa constantemente, sobre todo en fechas conmemorables como es el día de hoy. A partir del 25 de noviembre nosotros recordamos el día alusivo a la violencia, sobre todo a la mujer. Este año pues estamos con la estrategia de los 16 días de activismo, los cuales culminan el 10 de diciembre, donde todo el personal de salud fortalece o se apega a estrategias para poder erradicar esto. La lucha es constante, como habíamos mencionado, los 365 días del año nosotros tenemos activados no solamente el Comité de Violencia, sino todo el personal de salud, una lucha constante no solamente intrahospitalaria, sino también extrahospitalaria a través del trabajo extramural del Ministerio de Salud Pública. De acuerdo a las estadísticas que manejan estas y otras instituciones, las víctimas de femicidio en varias ocasiones pidieron ayuda a través del ECU 911 o se hicieron atender a causa de la violencia, reportó Paulina Balseca. Pasamos de inmediato a otro tema y nos vamos hasta la Amazonía ecuatoriana, y es que ciudadanos afectados por falta de energía eléctrica y sistema en Ban Ecuador en Puyo denunciaron maltrato e indiferencia. Los ciudadanos desesperados dijeron que luego de restablecerse la electricidad, el sistema continuó fallando, lo que dejó a decenas de personas en largas filas sin recibir atención. Vamos con el reporte de nuestros compañeros de Eco Amazónico. Queremos agradecerles a la gente por permanecer con nosotros acá. En este momento nos encontramos a las afueras de Ban Ecuador y como ustedes pueden observar hay largas filas. Dígame. ¿Cómo? Allá puede ser otro lado, aquí no está permitido. ¿Cuál es su nombre? Déjame ver. Ya la una, por favor. Muy bien. No puede hacer eso. ¿Cómo? No puede realizar aquí, por favor. Puede ser por ahí. ¿Y por qué no puedo realizar si eso estoy en la parte de afuera? ¿Cuál es el problema? Es que usted me está mandando sacando, por eso le estoy enfocando. Sí, pero estoy acá afuera, le estoy diciéndole, no estoy entrando adentro. Lamentable, ¿no? Esta actitud del señor guardia que desde hace que llegó nos impidió nuestro trabajo periodístico. Bueno, hemos venido para acá para indicarles que no hay sistema. Imagínense la cantidad de gente que hay aquí y han sido varios días. La gente obviamente está reclamando, imagínense hasta la parte del fondo, y sí rechazamos tácitamente que el señor guardia nos quiere impedir hacer nuestro trabajo aquí desde las afueras. Nosotros simplemente hemos venido porque los ciudadanos están preocupados. Imagínense en la larga fila de personas que hay acá y dicen que no hay sistema, ¿no? Y aparte que nos están impidiendo reportar, hacer nuestro trabajo, que es reportar. Es decir, el señor gerente no ha querido atendernos, es bastante lamentable. Nosotros lo conocemos del señor gerente para que dé información de lo que está pasando, ¿no? Imagínense, la gente está acá ya hace una hora, dice. Imagínense la fila que se hace hasta la parte de atrás. O que pongan algún aviso, alguna cosa, ¿no? Eso es lo que están diciendo, ¿no? Bueno, hace falta más información, señora, ¿no? Claro, sí, así es, señor. ¿Hace cuánto tiempo está aquí? Ya una hora, más de una hora. No hay sistema, dice.
Y abren el banco ahora, ¿no hay sistema? Sí. Imagínense. ¿Cuántos años tiene usted? 83 años. Sí, Y imagínese. parada en aquí, hora y media. Exactamente, es lo que queríamos informarles. Imagínense, ¿no? Qué maltrato acá en Ban Ecuador. A nosotros, imagínense cómo nos trataron, peor a la gente que se encuentra aquí. Molesta por todo este inconveniente que se ha dado acá, ¿no? Bueno, mi señor, ¿cuánto tiempo está por aquí usted? 2 horas. 2 horas ya. ¿Qué le han dicho? El tenente era que decía que no hay la luz. Ahora dice que no existe. No sé qué tal. Nos estamos despidiendo. Dice que el sistema está llegando intermitentemente y eso les complica, ¿no? Eso les complica. Esto es lo que está tratando de explicar el señor guardia de seguridad. El que está en cámara ha sido bastante educado, por eso no hay ningún problema, ¿no? Pero esa es la noticia que queremos compartir con ustedes, amigas y amigos, reportando desde el lugar de los hechos, compartiendo lo que mencionan los ciudadanos, más que nuestro sentir, es el sentir de los ciudadanos que obviamente se sienten molestos porque muchos tienen sus depósitos de dinero aquí y no pueden sacar por el tema de la luz y ahora por falta del tema del sistema. Un abrazo, amigas y amigos. Seguimos con más noticias y ahora nos vamos a temas internacionales y contarles que mientras Donald Trump se prepara para convertirse de nuevo presidente de Estados Unidos, sus promesas de deportar a millones de personas asustan a muchos, como a los llamados soñadores, personas que fueron llevadas a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños y que desde 2012 se les fue concedida protección contra la expulsión y permiso para trabajar por el programa DACA. Los compañeros de la DW en español nos cuentan más en el siguiente reporte. Veamos. Daniel nació en México. Era solo un bebé cuando su familia llegó a Texas. Creció viviendo con miedo. Al no tener papeles, sus padres temían constantemente ser deportados si tenían el más mínimo problema con las autoridades. Se lo contó solo a unos pocos amigos, a otros indocumentados como él. Cuando Daniel tenía 16 años, se convirtió en beneficiario de DACA, el programa que da cierta protección limitada a los inmigrantes indocumentados que llegaron siendo niños. Eso le quitó el miedo y le permitió estudiar. Transformó su pasión por la defensa de los inmigrantes y la reforma política en una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Texas en Dallas. Hablo de ello porque quiero que un niño caminando por la calle que también es indocumentado escuche, oh, ese tipo también es indocumentado. Si él está haciendo esas cosas, tal vez yo también pueda hacer eso algún día. Muchos de los llamados Dreamers protestaron contra el intento de Trump de poner fin al programa DACA en su primer mandato como presidente. Para su alivio, el Supremo bloqueó ese intento. Esta vez, Daniel se siente más empoderado. Pero una cosa que realmente me impidió caer en un agujero fue el hecho de que vi a tanta gente de la comunidad inmigrante, unirse y decir, si lo logramos la primera vez, vamos a sobrevivir la segunda vez. Daniel trabaja como becario en Legal Aid DC, un grupo que presta asistencia jurídica a inmigrantes de bajos ingresos. Es el mejor ejemplo de por qué debemos arreglar nuestro sistema roto. Rara vez tenemos becarios universitarios, pero Daniel es extraordinario. Su pasión y sus conocimientos sobre política de inmigración para alguien tan joven son impresionantes. Se están preparando para tiempos preocupantes y esperan que mucha gente acuda a ellos en busca de consejo. Probablemente habrá un repunte en diciembre o enero y en los próximos 2 años. Somos un país de inmigrantes y nuestro papel en Legal Aid es simplemente, ya sabes, mi ethos es que vamos a asegurarnos de que todo el mundo logre las protecciones a las que tiene derecho, porque todo el mundo debería sentirse bienvenido aquí. Daniel espera que haya un cambio en el debate sobre inmigración en Estados Unidos, hacia la aceptación. Te sorprendería verlos por todas partes, ya sea en la construcción, trabajando en tus restaurantes favoritos, acompañándote al colegio. Hay gente como yo en todas partes. Esas personas solo pueden esperar que la protección de DACA continúe para que no tengan que vivir con miedo, como él solía hacerlo. Amigos y amigas, y con este importante detalle internacional nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y quedarse hasta el final de esta segunda emisión de Ecuador en Contacto. Invitados e invitadas a que naveguen en nuestra plataforma Corape Digital TV, se suscriban y estén pendientes de cada uno de nuestros contenidos. Un abrazo fuerte y nuevamente un excelente inicio de semana.